Señoras y señores diputados, buenos días. Me sumo a la solidaridad y afecto mostrado por el resto de portavoces hacia la familia de Gabriel Cruz. Señor presidente, lo primero que me vino a la mente ante la convocatoria de esta comparecencia en pleno fue pensar que, para que se haya producido, algo ha debido estar haciéndose muy mal durante mucho tiempo. Si existe una comisión sobre el Pacto de Toledo, si esa comisión se ha ido reuniendo permanentemente durante meses, ¿cómo es posible que no se haya avanzado nada? Es más, ¿estaríamos debatiendo sobre las pensiones en pleno de no haberse producido las multitudinarias manifestaciones de los últimos meses? No lo creo. Recuerdo al Gobierno de Rodríguez Zapatero alardeando de que la bolsa de las pensiones seguía creciendo. En su cenit de 2008, el Gobierno le parecía que esa dinámica no acabaría nunca. Años de leche y miel. ¿Para qué reflexionar sobre la evolución demográfica que ya se atisbaba? E inmediatamente llegó la crisis económica, dejando ver en su desnudez a un Gobierno que ni la había visto venir a pesar de las advertencias de esta Cámara. Y después vinieron ustedes, deshaciendo mandoblazos de manera unilateral, sí, sin consenso y a la brava, y sin el Pacto de Toledo, que usted ha puesto tanto en valor en su discurso, tomando medidas de urgencia para salvar los números ante Europa y patada delante al balón. Pero o se recoge ese balón de las pensiones o, si sigue rodando, acabará siendo injugable. Al iniciarse la legislatura actual, todos los partidos afirmaban tener entre sus prioridades el asunto de las pensiones, también el Gobierno. Evidentemente, todos somos conscientes de la necesidad de retocar el sistema a fin de consolidarlo y hacerlo viable para las generaciones futuras. La inversión de la pirámide media demográfica, el impacto de la crisis económica y la, he de subrayarlo, inaceptable reducción generalizada de salarios así lo exigen. Sin embargo, la Comisión se ha eternizado en una sucesión sin fin de comparecencias de expertos que no hacían sino ratificar la existencia de algo más de media docena de asuntos específicos sobre los que hay que tomar una decisión. Y su grupo parlamentario lo ha fomentado porque no quiere rectificar ni un milímetro en sus políticas. Tomar decisiones por consenso generalizado exige dejar el asunto fuera de las luchas partidistas, y que pase eso en España sería un pequeño milagro. Estamos hablando nada menos que de los ingresos de más de 8,5 millones de personas, de un volumen, lo ha dicho usted, que supone un 40% del gasto del Estado, pero es posible aún asegurar el sistema y dotarlo de unos mínimos dignos. Sin embargo, se sigue sin adoptar decisiones porque no se quiere renunciar a que el asunto de las pensiones sea campo de guerra política y de captación de votos. Todo el mundo ve que nos acercamos al precipicio si no se abordan cambios, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Lo que me lleva a una segunda reflexión. Las fuerzas políticas están más centradas en transmitir un mensaje a los ciudadanos que en hacer verdaderamente algo concreto. Mucha gente de buena fe pensará que de este debate plenario saldrán las decisiones que la mayoría está esperando y que en el corto plazo vienen a reducirse en se subirá o no el IPC a las pensiones. Este debate, por su formato y carácter tan mediático, es imposible que dé lugar a conclusiones, aún menos a consensos sólidos. ¿Qué voy a decirles en cuanto a mandatos al Ejecutivo? Aun cuando hoy se hubieran votado conclusiones, cosa que no se hará, no habrían sido obligatorias para el Gobierno, no habrían cambiado el boletín, ni tampoco la PNL aprobada ayer por este Pleno sobre las pensiones. La tercera reflexión es que le corresponde fundamentalmente a usted, señor presidente, y no a otro, el presentar las propuestas. Para empezar, porque el modelo al que usted nos ha abocado no goza de consenso alguno, y usted lo sabe. Pero además, y sobre todo, porque conduce per se a una reducción constante en los recursos de los beneficiarios. Asegurar el sistema de pensiones no es simplemente que haya un sistema, cuando lo que se cobra pueda ser ridículo. Ese no es el objetivo. El objetivo es que exista un sistema y que las percepciones sean dignas. En definitiva, el sistema tal y como está planteado en estos momentos, señor presidente, no tiene futuro si realmente se quieren asegurar unas pensiones dignas a los ciudadanos. En otras palabras, este modelo, implantado unilateralmente por ustedes, no es la solución, como bien señalan todos los expertos y ustedes mismos en ocasiones han reconocido en las reuniones de la Comisión. Ni aunque una indetectable bonanza económica repentina hiciera crecer exponencialmente el empleo, no puede el Gobierno fiarlo todo a un sorprendente boom económico. No puede ser decir, no, esto ya funciona, va a venir un boom económico y con esto tenemos asegurado todo. No, si sabemos que hay otros datos que hacen que el sistema, datos objetivos que no van a variar, que hacen que el sistema en su formato actual no es viable. Hable claramente a la gente y déjese de mensajes optimistas, faltos de crítica, que nadie, por otra parte, cree. Hace falta que se cambie el boletín oficial del Estado y para eso hacen falta mayorías y consensos, cierto.
Pero el Gobierno no puede escudarse en la manida frase de que debe ser la oposición quien haga las propuestas en exclusiva. Eso es absolutamente falso, porque es precisamente el Gobierno quien tiene todos los datos y conoce desde su control de la Administración el estado exacto de la seguridad social. La oposición puede proponer ideas y debe intentar buscar el consenso, pero quien tiene los medios para precisar el detalle de una reforma es el Gobierno. Por nuestra parte, voy a darle unas cuantas ideas y fijar nuestra posición. Para el Partido Nacionalista Vasco, el sistema público de seguridad social debe ser el pilar básico del sistema de pensiones, manteniéndose siempre su carácter público tanto en su financiación como en su gestión. Debe ser también un sistema mínimamente previsible para los beneficiarios y en ningún caso regresivo. Para llegar a nuevos compromisos y crear un clima adecuado en un primer lugar, debemos recuperar el consenso anterior a la 10ª legislatura y, a nuestro entender, debe derogarse la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones. Tal y como se conciben y sin ningún otro condicionante, la ley nos aboca a una bajada drástica de las percepciones, que se hará aún más evidente a partir del año que viene con la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Y hay que encontrar nuevas fórmulas más claras, seguras y transparentes con acuerdo amplio, en eso le doy absolutamente la razón, en el Pacto de Toledo. En consecuencia, es necesario también, lo decimos tan claramente como lo hemos dicho siempre, restablecer hoy, en estos momentos, para lograr ese consenso, como fórmula de actualización de las pensiones su vinculación al IPC. Por otra parte, es urgente e indemorable, y para esto la información del Gobierno es imprescindible, eliminar los gastos impropios del sistema de seguridad social que tanto están lastrando al propio sistema. Me refiero a las innumerables exenciones, bonificaciones y reducciones de la cotización de las empresas. Es este último factor, junto con la inversión de la pirámide poblacional, la crisis y la devaluación salarial, los que nos han llevado a la presente situación de desequilibrio. Y salvo que a medio plazo la reactivación económica implique una elevada creación de empleo y se eleven las cotizaciones salariales mucho, me temo que ese desequilibrio se va a convertir en crónico. Sí, señor presidente, hay que hacer un estudio individualizado de todas esas bonificaciones y exenciones, algunas de las cuales tienen su origen incluso en tiempos de la dictadura y que se acumulan sin cuento, de manera que nadie, sin ayuda de un grueso vademecum técnico, es capaz de aprender en toda su extensión. Y eso lo debe hacer el Gobierno, igual que el Gobierno X correspondiente las impulsó en su momento. No vale solo acumular, habrá que podar en el sistema. Y, finalmente, si es necesario, habrá que complementar a través de presupuestos generales del Estado el déficit que se produzca. Pero, además, señor presidente, hay que asegurar ese futuro con nuevas fórmulas y apuestas. Hay que explorar la posibilidad de encontrar sistemas complementarios. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, el carácter público del sistema es fundamental. Sin ello, los más débiles se encontrarán sin recursos en la última etapa de su vida. Es y debe seguir siendo premisa del sistema. Pero, en nuestra opinión, merecería la pena explorar las posibilidades, por ejemplo, de las entidades de previsión social voluntarias preferentes o de empleo sin fines de lucro. Y ello, tanto en el marco de las empresas como entre los autónomos. Podría ser interesante, para empezar, que potenciáramos a una con sindicatos y empresarios que los convenios y acuerdos que superen el IPC tuvieran aportaciones obligatorias a EPSVs de empleo. Hay otro asunto que no puedo dejar de mencionar. Reivindicamos para la Comunidad Autónoma Vasca la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social, tal y como establece el texto estatutario. La ley, señor presidente, como suele usted repetir, hay que cumplirla. Cúmplala y proceda, aunque sea tras 39 años de la aprobación del Estatuto de Gernika, a realizar la transferencia. Es ley, señor presidente, no capricho ni imposición. No me diga que los números en Euskadi resultan negativos y que no nos convendría. Claro, son negativos, como también lo son en el conjunto del Estado. Lo asumimos. Nuestros modelos económicos, como el concierto, son de riesgo. Pero puedo asegurar que la Administración vasca no iba a permanecer inactiva en la búsqueda de soluciones reales, lo cual no puede predicarse de este Parlamento. Y termino. De lo vivido pueden sacarse una serie de conclusiones. No deben tomarse decisiones partidistas unilaterales, como ustedes hicieron en 2013. Los acuerdos reales no van a llegar en base a debates retransmitidos públicamente. Si se quiere dar una solución de futuro al sistema de pensiones, es necesario dejar este asunto fuera de la lucha partidista. Para alcanzar el consenso, debe derogarse la Ley 23/2013. Debe procederse ya a una revalorización de las pensiones en base al IPC. Y es urgente tomar decisiones si queremos que el sistema sea viable. En tamaño asunto, vamos a ponerle de una vez el cascabel al gato. Le emplazo a usted, señor presidente, a mis colegas de la Cámara y a mí mismo también, por supuesto, a que seamos capaces de tomar decisiones en breve plazo, que aseguren el futuro de las pensiones y lleven tranquilidad y certidumbre a la ciudadanía. Y, señor presidente, no valen parches,
como usted y algún otro han propuesto, pero para hablar sobre esto utilizaré mi segundo turno de intervención. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, nosotros sí pensamos que hay riesgo en el sistema si no hacemos reformas, a diferencia de la seguridad que usted tiene, fiándolo todo al empleo únicamente. Yo no voy a negarle alguna cosa. Es evidente el dramatismo de la situación en 2011 y 2012, ¿no? La pérdida de empleo, cómo estaba absolutamente la economía, la amenaza de intervención europea, etcétera, etcétera. Yo creo que en aquel momento se podía haber buscado también el consenso, pero ustedes tenían una mayoría absoluta y tomaron decisiones rápidas. Bien, pasó y pasó, pero volvamos al consenso. Volvamos al consenso, porque aquello sí que fue fuera del Pacto de Toledo. Y volver al consenso es ir hacia atrás en la ley de 2013. Vayamos en estos momentos también para tranquilizar a la ciudadanía a aplicar el IPC, que van a ser algo menos de esos 2.000 millones, y a partir de ahí busquemos un nuevo consenso, busquemos un nuevo índice de revalorización en el que haya acuerdo y discutamos de todo. Porque además, es verdad que el IPC solo tiene en Bélgica y Hungría, pero forma parte de manera importante en la bolsa de referencia, junto con salarios y otros factores como el PIB, en el resto de los países europeos, en la inmensa mayoría del resto de los países europeos. Usted alaba el acuerdo, pero se niega a rectificar, ha dicho no dar marcha atrás en ninguna reforma. Luego, en otra intervención, ha dicho no dar marcha atrás en los acuerdos del Pacto de Toledo. Oiga, es que las decisiones sobre las que hay una disensión absoluta en esta Cámara son precisamente las que tomaron ustedes unilateralmente. Den ustedes ese pasito atrás. Le pido flexibilidad, porque además ahora niega que no haya dinero. Hay un cierto margen. Bueno, pues le pido esa flexibilidad para ganar un poco de tranquilidad social, tranquilidad parlamentaria también, y a partir de ahí construyamos efectivamente el modelo. Usted dice que por cada pensionista nuevo que hay ha habido 6 nuevos cotizantes. Hombre, a mí los números no me dan, porque entonces sí que teníamos que haber ido como un cohete. Serán temporales, con contratos bonificados, mal retribuidos, y que en 2017 ha empezado el aumento. Total, que lo está planteando como una carrera entre la recuperación del empleo y el aumento de los pensionistas. Les recuerdo que dentro de nada vamos a aquellos que formamos parte del baby boom de los 60. Una partida considerable de gente. Yo creo que no podemos plantearnos así el futuro del sistema de pensiones. Va a ir bien la economía, no hay que reformar nada, tenemos que seguir así, sabiendo además que hay una duda, una incertidumbre total sobre esos índices que van, bueno, sobre el índice que se aplica anualmente, pero también con el índice que va a entrar en vigor en el año 2019. Yo creo que tenemos que ir más allá y que tenemos que estudiarlo más allá. Y para ahí no valen parches para arreglar eso. Eso no se arregla, señor presidente, con los presupuestos, no se arregla con parches impositivos. Yo no digo que no haya que hacer algunas cosas, pero sinceramente son 2 bolsas diferentes. Arréglese la que se tiene que arreglar, que es la de la seguridad social. Y no vayamos a solucionar parches y hacer arreglitos, pero que no van al fondo del problema real, bueno, y utilizando otra bolsa, utilizando lo que pueda ser la fiscalidad o los mismos presupuestos. Yo creo que hay que arreglar el sistema. Ya sé que eso, bueno, ustedes están pensando que el coste no vaya a gasto, me lo imagino, que no un PTA déficit, y bueno, es una especie de artificio para eludir a Europa, pero sinceramente no es aceptable en cuanto a solución del problema de fondo. Aparte de que en el tema del IRPF, esas compensaciones ya veremos cómo quieren ustedes articularlas, pero solo beneficiarían a algunos, a aquellos que puedan entrar a hacer una declaración de IRPF, pero a mucha gente va a quedar al margen. Evidentemente, claro que creo que tenemos que hacer ya algo urgentemente con las pensiones mínimas, con las pensiones de viudedad, etcétera, etcétera. Se lo hemos reclamado hace tiempo, pero insisto, el problema de fondo es el que tenemos que abordar y no ir parcheando. Y luego le quiero recordar, se me está acabando el tiempo, así que le quiero recordar algo que le he mencionado anteriormente, que no lo reclama únicamente el Partido Nacionalista Vasco, lo reclama el propio Parlamento Vasco por una decisión, no voy a decir unánime porque su partido no estuvo de acuerdo, pero el resto de la Cámara sí, la semana pasada.
la transferencia de la competencia a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Es la ley, señor presidente. La ley hay que cumplirla. Y una vez más, y llevamos mucho tiempo diciéndolo, se lo reiteramos. Nada más y muchas gracias.